Te despiertas antes del alba, cuando el frío aún se acurruca sobre la aldea y los techos de paja resisten la humedad nocturna. Tu cama es una mera manta sobre heno, compartida con tus hermanos menores y custodiada por los olores de la casa, una mezcla de humo, vaca y tierra. El gallo todavía no canta, pero ya sabes que la jornada será larga y repetitiva. La rutina comienza con movimientos lentos. Te lavas la cara en un barreño de agua, cuyas frías caricias te devuelven a la vigilia. Buscas tu humilde ropa de lana áspera, remendada tantas veces que apenas conserva el color original. No existen espejos ni tiempo para la vanidad. Tu único reflejo es el agua turbia de la fuente comunal, donde ocasionalmente reparas en tus mejillas rojas por el clima. El desayuno es silencioso. Una rebanada de pan duro, tan tiesa que debes mojarla en leche aguada para no romperte los dientes. La leche, ni blanca ni dulce, sino tibia y con pequeños grumos, proviene de la vieja vaca del patio, que rumia desgastada y te observa con sus grandes ojos inexpresivos. Tus padres ya están de pie, revisando herramientas y discutiendo sobre el clima, sin prisas ni emociones fuertes. Cada día la misma incertidumbre. ¿Lloverá demasiado? ¿La cosecha será suficiente? Nadie espera sorpresas. Se aguarda lo predecible, lo insípido y lo seguro. Sales al campo cuando el horizonte apenas insinúa la llegada del sol. Por delante te espera la tierra, removerla, sembrar, arrancar malezas. Los surcos, quereados con un arado rudimentario, son testigos silenciosos de años iguales y labranzas interminables. Trabajas con las manos, callosas y curtidas, sintiendo cada pequeño grano de tierra bajo las uñas. Plagas aparecen y desaparecen, al igual que los pájaros que miran curiosos. La conversación entre campesinos se limita a saludos y advertencias del clima, narraciones sobre lluvias que no cesan, o días de sol que secan los brotes demasiado rápido. Las bromas, si existen, son susurros para no romper la monotonía del esfuerzo. El mediodía llega sin sorpresas. Almuerzas pan, ajo y una sopa de verduras cocidas desde la noche anterior. El sabor es familiar, pero nunca emocionante. Cuanto menos cambie la rutina, mejor. Los imprevistos suelen traer problemas. Después de comer, el descanso es corto y sin comodidad. Al pie de un árbol o sobre algún montículo de tierra, cierras los ojos, escuchando los grillos. La tarde se despide con las mismas tareas: levantar piedras, limpiar herramientas, atraer las gallinas al corral. El cansancio es una constante, pero la costumbre lo convierte en compañía y no en enemigo. Al caer la noche, antes de volver a casa, cruzas resecos campos donde las sombras se alargan como testigos mudos del ciclo eterno. Al regresar, la cena es como el desayuno, y la conversación es igual de escueta. La familia se junta en torno al fuego, tejiendo y arreglando utensilios. Todo procuro hacerse despacio, sin ansiedad, sin espera de lo novedoso. Quizá alguien relate la misma antigua leyenda del bosque cercano, o comente la visita eventual de algún mercader al pueblo. Cuando todos se tumban en sus mantas, el silencio reina. El murmullo del viento te invita a reflexionar. ¿Mañana será distinto? ¿O será simplemente otro día idéntico en la vida de un campesino medieval? Te despiertas con las primeras luces que se filtran por los huecos en las tablas de la pared. El canto del gallo, finalmente, anuncia el inicio formal de otra jornada idéntica. Un bostezo recorre la habitación antes de que salga palabra alguna. Notas el crujido de la madera bajo tus pies descalzos y el eco de los pasos de tu madre deslizándose hacia el fogón. Afuera, el aire matutino huele a humedad y leña. El almuerzo de pan y caldo aguado te espera sin sorpresas. Muerdes, masticas, tragas y te preparas para otro día de labores. En el campo, las parcelas se extienden hasta donde alcanza la vista, marcadas por cercas de madera y piedras recogidas con paciencia a lo largo de los años. La rutina hoy incluye cosechar cebada, reparar el gallinero dañado por la lluvia nocturna y reunir leña para la semana. Cada tarea es compartida con los vecinos, una familia de 5 que vive a un par de campos de distancia. El saludo es breve, los roles se conocen de memoria.
Una de las pocas distracciones del día es observar el lento paso de los animales. Las vacas mastican la hierba, las ovejas se agrupan y las cabras buscan sitios elevados. La vida sigue un ritmo implacable, marcado por el sol y las estaciones. En ocasiones especiales, como hoy, el padre decide revisar la valla del corral, preocupado por rumores de lobos cerca del bosque. Durante unas horas la conversación es sobre temas antiguos, cosechas pasadas, precios de la harina, el rumor de una tormenta que podría llegar el próximo mes. De vez en cuando alguien menciona un recuerdo, como la vez que el campo floreció de manera inusual durante la primavera, o cuando una plaga destruyó los brotes y hubo que subsistir solo con nabos. Los pequeños logros, una jornada sin lluvia, un pan extra en la mesa, una ropa remendada a tiempo, marcan la verdadera felicidad. El descanso no siempre es reparador, pero lo agradeces. Después de almorzar bajo la sombra de un árbol, cierras los ojos. El sonido de los insectos adormece el pensamiento, y por un instante puedes imaginarte lejos de allí, tal vez en la ciudad que cuenta historias de maravillas. Pero abres los ojos y todo sigue igual: el campo, el pasto, las correcciones a la cerca. La tarde avanza y la rutina se repite, casi como una letanía. Una visita inesperada, un viejo mercader de utensilios, trae noticias del mundo exterior, un conflicto lejano, una nueva ley, la iglesia organizando una festividad menor. La emoción que produce el forastero cede rápido. No hay dinero para gastar ni tiempo para escuchar historias largas. Su paso es fugaz, su presencia casi irrelevante. De regreso en casa, las sombras se alargan en la cocina. La madre sirve la misma sopa, el mismo pan. Es entonces cuando escuchas a tu hermana menor recitar una oración breve, pidiendo que mañana no haya tormenta. El silencio se apodera del comedor y todos asienten, sabiendo que lo único que puede cambiar es el clima. El fuego crepita, el aire se enfría y el sueño se asoma temprano. Antes de dormir, reparas en las manos de tu padre, nudos de trabajo, años de vida repetida en el campo. Observas el techo mientras piensas, ¿existirá un día en que algo extraordinario interrumpa la calma infinita de esta existencia campesina? Despiertas cuando el sol apenas se insinúa sobre la línea de árboles y los primeros insectos del día zumban en el aire húmedo. Un día más en el ciclo sin fin. El pan está tan duro como siempre, pero le encuentras consuelo. Su sabor te recuerda que todo sigue igual. Al terminar el desayuno de cara al fuego, piensas en el paso del tiempo. Los días se repiten, pero de alguna manera, en su monotonía, traen calma. La jornada se centra en la cosecha, el trabajo más esperado, no por entusiasmo, sino por su importancia. Todos, hasta los niños y los mayores, se unen en el campo. Avanzas línea a línea, cortando la cebada, levantando sacos, escuchando el crujido de las espigas bajo los pies. El aire huele a paja, a sudor y a tierra húmeda. Tus pensamientos se diluyen con el ritmo constante de la hoz, con el murmullo de las voces a lo lejos, relatando viejas anécdotas o enumerando preocupaciones del próximo invierno. El almuerzo, como siempre, es breve y práctico: pan, queso y una jarra de agua tibia. Descansas junto a los tuyos y observas el cielo, buscando señales en las nubes que den pistas sobre el tiempo por venir. El padre comenta que si una golondrina vuela alto, el buen clima se mantendrá. Nadie contradice, porque hay cosas que no se discuten, no por certeza, sino porque no hay alternativa. La tarde transcurre sin sobresaltos. Completas la cosecha en una parte del terreno, guardas las herramientas y ayudas a la madre a recoger madera seca. El canto de las ranas anuncia el final de la jornada y sientes el peso del cansancio en los hombros, un cansancio familiar, casi reconfortante por su previsibilidad. De regreso en la casa, la familia se reúne en torno al fuego para compartir las novedades, si es que las hay, y repasar la lista de pequeñas tareas de la semana: remendar una camisa, afilar la hoz, calafatear el techo antes de la próxima lluvia. Ves los rostros marcados por el sol y los años, las manos ocupadas en alguna labor silenciosa, y te das cuenta de que este ciclo, lejano a lo extraordinario, sostiene todo lo que conoces.
Antes de dormir, escuchas la respiración lenta de los tuyos y el ulular lejano de un búho fuera de la ventana. Piensas en el invierno que se acerca, en la promesa de reuniones largas junto al fuego y de días cortos donde el trabajo se hace bajo la luz titilante de velas o teas. Es posible que la rutina nunca cambie, pero también ves belleza en la seguridad de lo cotidiano, en la comunidad callada que se forma dentro de estos muros gastados. Mientras el sueño te vence, surge la pregunta: ¿qué historias quedarán de una vida así de repetida, de días sin sobresaltos, cuando todos los detalles son importantes solo por su constancia? La respuesta quizás se encuentra en la calma misma del silencio nocturno, en la simpleza con la que el tiempo fluye lejos de la urgencia. Entre tasas y callejones, el día a día de un burgués en una ciudad medieval. Te reciben los sonidos de la ciudad mucho antes de que abras los ojos por completo. El tintinear de una campana lejana y el eco de pasos apurados sobre adoquines marcan el final de la noche. Vives en una casa adosada, con gruesos muros de piedra y ventanas que apenas dejan pasar la luz del amanecer. Al desperezarte, el aire está impregnado de una mezcla de leña quemada y de pan cociéndose en algún horno cercano. Te incorporas y, a diferencia de los campesinos fuera de la ciudad, tienes una cama de madera con un colchón de paja, más grueso, acompañado de mantas bien tejidas por artesanos locales. Tus hermanos y tú compartís esta habitación, donde los ronquidos, toses y murmuros acompañaron el sueño durante la noche. Tu padre, comerciante de telas, ya salió antes del alba para asistir a la misa breve. Tu madre vela porque las primeras tareas domésticas no sufran retrasos. El desayuno es modesto pero más variado: pan fresco, un poco de queso de cabra, higos secos y una taza de leche tibia. Todo se mide, nada sobra en la mesa, y las sobras de hoy se convertirán en la merienda de mañana. Mientras masticas, tu madre repasa la lista de quehaceres: revisar los saldos en la caja fuerte, limpiar el escaparate del negocio familiar y preparar el pedido semanal al curtidor del barrio. Cada tarea parece pequeña, pero todas juntas constituyen el engranaje invisible que mantiene tu vida en marcha. Sales a la calle por una puerta de madera reforzada. Antes, tu madre verifica que lleves capa. Las mañanas suelen ser húmedas y que los cobres estén bien guardados en la faja. La ciudad cobra vida apenas amanece. Escuchas los gritos de vendedores ambulantes, el rugido de las carretas y el inconfundible agua va, que anuncia que un vecino vacía su orinal desde la ventana del piso superior. Los olores cambian de una calle a otra: heno, pescado en salazón, cera de vela, humanidad y especias costosas en mercados lejanos. La calle principal está flanqueada por casas de 2 y 3 pisos, todas con tiendas o talleres en la planta baja y viviendas en los superiores. Cruzas delante de la herrería, donde los golpes de martillo y el chisporroteo del hierro marcan el pulso del barrio. Reconoces la voz del panadero charlando con una lavandera de camino al río. El burgués medio debe conocer a todos y ser conocido por todos, pues la red de favores y confidencias es el verdadero capital en la ciudad. Al llegar a la tienda familiar, un pequeño local atestado de paños de lana y lienzos ceñidos, ayudas a tu madre a abrir contraventanas y sacar a la calle una muestra de mercancía. La jornada es larga, interrumpida solo por el paso del pregonero que anuncia edictos municipales o por la llegada de algún cliente que discute precios con resignada paciencia. Tus responsabilidades incluyen llevar la cuenta en una pizarra, envolver tejidos y mantener limpios los estantes. El día es una sucesión de cálculos modestos, saludos corteses y problemas triviales: una tela deshilachada, un cliente que no paga al contado, un cargamento atrasado en la aduana. Pasado el mediodía, la actividad se ralentiza. Comes pan y sopa en la trastienda, mientras la sombra de la catedral recorre la calle y los comerciantes conversan sobre los impuestos que el Consejo amenaza con aumentar. Tu padre regresa para revisar los libros y consultar, en voz baja, si algún cliente importante ha prometido volver. Las preocupaciones del burgués son distintas a las del campesino, pero también monótonas: fluctuaciones del mercado, competencia de vecinos, lentitud con la que llegan las noticias oficiales. Por la tarde, acompañas a tu hermano menor a la panadería para recoger la ración semanal y cruzas por el mercado. Tomas nota mental del pescadero que regaña a un aprendiz torpe, del afilador que ofrece sus servicios a pleno grito y del noble que pasa en carreta veloz, ignorando la vida de los peatones. Al regresar a casa, y cuando las luces titilantes de las velas comienzan a aparecer tras ventanas, la ciudad se repliega poco a poco en sus interiores. Cenas junto a tu familia, escuchando el recuento del día y la mención de pequeños proyectos: la boda de la vecina,
la llegada próxima de un mercante extranjero o el eterno debate sobre mejorar la seguridad en las murallas. Te acuestas sabiendo que mañana repetirá la misma coreografía. Mientras cierras los ojos te preguntas, ¿cómo cambian las vidas ciudadanas con el lento, a veces invisible, paso del tiempo? ¿Cuántos detalles de este día, tan parecido a todos los demás, merecen ser recordados? Sección 2. Ritmo constante, callejones y pequeñas decisiones. Te despiertas al rumor de voces ya activas en la calle cuando aún no ha despuntado por completo el sol. El día inicia siempre igual. La rutina de aseo, la revisión de las monedas en el arcón y el reparto de tareas entre los hermanos según la edad y la destreza. El padre sale temprano en busca de noticias municipales en la Plaza Mayor. Tu madre organiza el inventario y vuelve a repasar mentalmente las promesas incumplidas de algunos clientes. La ciudad nunca duerme del todo. El burgués debe estar atento a los cambios, aunque sean pequeños. Hoy toca limpiar la vitrina del negocio y recolectar información. ¿Vendió la familia vecina más tejidos este mes? ¿Ha llegado finalmente el cargamento de sal que tanto se esperaba? Sales con tu hermano a recorrer los alrededores, cruzando angostos callejones donde la humedad se cuela entre las piedras. El olor a vino avinagrado y a pescado en salazón te acompaña de esquina a esquina. Te detienes a conversar con el herrero, quien te relata, sin entusiasmo, que su yunque necesita reparación y no sabe cuándo tendrá la oportunidad de conseguir uno nuevo. El panadero te cuenta de sus problemas con la harina y del grano de mala calidad que está llegando desde los molinos cercanos. Todas las anécdotas se encadenan en un lento flujo de quejas, planes y resignaciones. El día avanza y la ciudad gira sobre sí misma. Vuelves al negocio familiar y mientras ayudas a despachar paños, te das cuenta de los rituales que estructuran el día. El saludo cortés al cliente habitual, la negociación silenciosa sobre el precio, la espera a veces larga de los pagos prometidos. Un comerciante forastero pasa a preguntar por el precio de la lana y lamenta la lentitud de las aduanas, mientras tu padre le explica que no hay alternativa. Así se hacen los negocios en esta ciudad. Al mediodía, la plaza se llena de rumores. Hay noticias sobre nuevas tasas que serán impuestas por el concejo a los mercaderes, lo que causa conversaciones prolongadas y alguna reunión improvisada en la taberna de la esquina. Mientras tomas sopa de verduras y pan negro, escuchas el debate sobre si conviene o no asociarse con otros comerciantes para afrontar mejor la carga fiscal. Los burgueses prefieren la estabilidad, pero temen el cambio brusco. Todo se discute con la misma calma con la que se dobla un lienzo. Palabra tras palabra, pequeña decisión tras pequeña duda. Por la tarde tu madre te manda a comprar velas y especias para la semana. Recorres la tienda de un judío respetado, conocedor de precios y movimientos del mercado. El regateo es educado, pero rígido. Nadie tiene tiempo para alzar la voz. Regresas a casa observando la actividad de la ciudad. Niños que juegan fútbol con pelotas de trapo, ancianos que se reúnen en bancos de madera y grupos de artesanos que arreglan sus herramientas con parsimonia. Al caer el sol, la familia se reúne. Tu padre lee en voz alta una carta de un pariente lejano que narra los mismos problemas: impuestos, cosechas, costumbre y aburrimiento. Los comentarios sobre la boda de la vecina o la nueva fuente que el concejo manda construir se entremezclan con suspiros y risas bajas. Antes de acostarte miras por la ventana. El color anaranjado de las lámparas de aceite se esparce por los muros, mientras las calles parecen guardar secretos silenciosos. Cierras los ojos y te preguntas, ¿los pequeños cambios y las decisiones menores transforman poco a poco la ciudad? ¿De qué manera la rutina configura el carácter de quien la vive? Sección 3. Puertas cerradas y pasos lentos en la ciudad. La mañana te sorprende con el mismo murmullo de la ciudad, pregoneros, campanas lejanas y el eco suave de los primeros pasos sobre adoquines, aún húmedos. Otro día donde el burgués debe mantener el equilibrio entre la previsibilidad y la adaptación lenta a un entorno que rara vez cambia de manera abrupta. Desayunas rodeado de conversaciones tenues, mientras tu madre lee una lista de tareas sin sobresaltos. Afuera, la calle se despereza con lentitud. Reanudas junto a tu padre el conteo de mercancías y la revisión de la caja fuerte, confirmando que, pese a los rumores de nuevas tasas y disputas municipales,
todo sigue igual. La estabilidad sigue siendo la mayor preocupación. Se teme más el cambio repentino que la monotonía prolongada. La tienda recibe visitas de clientes conocidos, cada uno con sus propios problemas y solicitudes previsibles. Un mercader discute el precio de telas prometidas meses atrás. Una costurera pide paciencia por el pago aplazado. Las conversaciones giran en torno a temas recurrentes: calidad, plazos, confianza. Aunque cada cliente es particular, todos los días las palabras se repiten en un bucle inofensivo. Al mediodía, la ciudad parece sumergirse en una relativa calma. Las calles vibrantes de la mañana se vuelven silenciosas hasta que nuevos ecos de carretas despiertan el ambiente. Ayudas a tu hermano menor a preparar pedidos para clientes de barrios lejanos, doblando paños y atando con bramante los paquetes que irán, a mano, hasta sus destinos. Todo lo que ocurre es conocido y esperado. Ninguna sorpresa rompe el fluir plácido del día. Por la tarde, asistes con tu padre a una reunión cortés con otros burgueses. Se discuten alianzas, se intercambian rumores sobre la corte y se comparten preocupaciones comunes acerca del futuro. Las decisiones importantes rara vez se toman en público. Mejor dejar que pase el tiempo y observar con paciencia. La cena coincide con la llegada de la noche. El candil lanza su luz vacilante sobre la mesa, y las sombras hacen compañía al relato de las mismas historias de la ciudad: el agua que falta en la fuente, el adoquinado que necesita arreglo, las bodas anunciadas y los funerales discretos. La vida urbana se define por estas pequeñas repeticiones, las que aseguran que mañana el bullicio, la rutina y el trabajo seguirán intactos. Al irte a dormir, piensas en las puertas de la ciudad medieval, cerradas con lentitud cada noche bajo vigilancia. El murmullo de la ciudad baja de volumen, pero el ciclo no termina. Sientes la seguridad de lo conocido y el leve anhelo de que, si algo cambia, lo haga con suavidad. Te preguntas, ¿de cuántos pasos lentos y decisiones pequeñas se compone la historia de una ciudad? ¿Quedará algo digno de recordarse, o la memoria simplemente se diluirá entre casas de piedra y calles de rutina perpetua? El lento avance del correo, esperando noticias en la Europa del siglo XVI. La rutina comienza en la penumbra de tu hogar, una pequeña casa de techos bajos y paredes gruesas para ahuyentar el frío y el calor. El amanecer apenas se cuela entre los postigos y te preparas para enfrentar otro día sin novedades. No tienes periódico ni noticias frescas. Tu ventana al mundo son las cartas que, quizás, llegarán por el correo algún día. En el siglo XVI, la comunicación es un ejercicio de paciencia, un arte en sí mismo. Despiertas preguntándote si hoy será el día en que aparezca el mensajero. Tu familia se mueve con esa inquietud discreta que acompaña las largas esperas. Tu padre revisa la entrada una y otra vez, y tu madre recuenta mentalmente las cartas pendientes de respuesta. El café no existe aquí, pero compartes pan y caldo en silencio, repasando lo poco que puedes saber del mundo exterior. La ciudad, aunque llena de murmullos y rumores, no se mueve con rapidez. El correo oficial atraviesa caminos polvorientos, bordeando bosques que esconden peligros y pueblos que reciben a los mensajeros como si fueran portadores de milagros. El servicio no es diario ni semanal, puede demorarse meses, y siempre existe la posibilidad de que la carta deseada jamás llegue. Sales a la plaza y localizas al encargado del correo, un hombre de rostro curtido por el clima y la incertidumbre. Carga un morral de cuero, y entre sus dedos las cartas pasan de mano en mano con reverencia. Le preguntas, como cada semana, si hay noticias de tu primo en Flandes o de aquel comerciante que prometió traer novedades de Venecia. Su respuesta es la misma: una sonrisa paciente y un listado de mensajes extraviados, cartas que quizás lleguen en algún momento. El tiempo se mide por estas visitas. El mensajero narra pequeñas historias de su recorrido, el puente caído que retrasó todos los envíos, la posada donde se alojó y perdió un saco de cartas por culpa de una tormenta o de unos curiosos ladrones distraídos. Cada relato se convierte en parte de la espera, y la gente lo escucha con la calma que solo pueden brindar días plácidos y previsibles. Tu familia organiza la jornada en torno a la posibilidad de recibir una carta. Tu madre prepara tinta y papel por si acaso, y tu padre te pide hacer memoria de los mensajes que todavía esperan respuesta. En la ciudad, las tiendas abren y cierran siguiendo un ritmo marcado por los rumores, el mercado del día y el paso irregular del correo.
Saludas a los vecinos y compartes las mismas especulaciones. ¿Llegará este mes la carta de Madrid? ¿Habrá noticias de la guerra? Nadie sabe, pero a todos les importa. A lo largo del día, el correo no aparece. El mensajero ha partido ya hacia otro pueblo y las noticias siguen siendo un eco lejano. El sol se pone, la plaza se vacía. La familia se reúne bajo la luz tenue de las velas y alguien lee en voz alta una carta antigua, tanto por nostalgia como por costumbre. Los días pasan, los meses se amontonan y la esperanza del mensaje esperado nunca muere, solo se transforma en parte de la rutina. Te tumbas en la cama preguntándote si las cartas definen el ritmo del tiempo o si el tiempo mismo se diluye en la espera. ¿Cómo se vive un día cuando toda noticia depende de una visita inesperada? ¿Cuántos pensamientos quedan sin respuesta bajo la sombra de la paciencia? Sección 2. Paciencia, rutinas y fragmentos de noticias. Al despertar, la expectativa es casi imperceptible pero constante. Tu padre menciona, mientras mastica pan seco, que el correo podría pasar hoy de nuevo, aunque nadie se atreve a confiar demasiado en el rumor. Tu madre desempolva la hoja de papel y alista la pluma, por si algún mensaje debe ser escrito sin demora. El aire de la casa se mezcla con el murmullo de la espera y el olor a cera de las velas gastadas. La ciudad sigue su curso. Las conversaciones en la plaza giran alrededor de las cartas no recibidas, de las respuestas que nunca llegan, del mito del mensajero puntual. El mercado es ordenado, con comerciantes que repiten historias sobre cartas perdidas o recibidas años después de haber sido enviadas. Un zapatero te cuenta cómo supo de la muerte de su padre por una carta que demoró 3 inviernos en atravesar las montañas. El tiempo, en la Europa del siglo XVI, es el verdadero protagonista de cada intercambio. Tu rutina, como la de tantos otros, gira alrededor del correo. Recoges recados para entregar a vecinos de pueblos cercanos, envías mensajes cortos a la familia extensa y dedicas parte de la tarde a escribir las mismas palabras esperanzadas que algún día viajarán envueltas en polvo y peripecias por caminos inseguros. La tinta se acaba rápido y el papel es valioso, así que cada frase se piensa 2 veces. Nada se escribe sin propósito. Llegado el mediodía, la plaza se llena de voces. El mensajero aparece, cansado, con las botas desgastadas por muchos pueblos y largas esperas. Reparte las cartas como si fueran tesoros. Trae un mensaje para el alcalde, 1 para el herrero y 2 para la posada. En casa, te acercas sin prisa. Esta vez tampoco hay carta para ti. Escuchas cómo los pocos afortunados leen en voz alta noticias de matrimonios, nacimientos y negocios lejanos. Todos parecen entender que la noticia más importante es la mera existencia del mensaje, mucho más que el contenido. La tarde se desliza en tareas domésticas. Limpiar el patio, alimentar las cabras, ayudar a tu madre a enrollar trozos de hilo. La conversación es breve. Siempre vuelve al correo. ¿Llegará la carta de Roma antes de la primavera? ¿Tal vez el aviso que confirmaría la llegada de un nuevo cura al pueblo? Todos especulan. Nadie se impacienta realmente. La espera estructura el tiempo tanto como el trabajo diario. Al atardecer, la familia se reúne y comparte una sopa sencilla. Se escucha el relato de una carta extraviada décadas atrás, encontrada en un archivo de la ciudad vecina parecida a la tuya. La historia sirve como consuelo. Aún en el mayor de los olvidos, los mensajes pueden sobrevivir. La noche cae y antes de dormir, te preguntas cómo habrá cambiado la vida de otros en el tiempo que llevas esperando una sola noticia. ¿Acaso la espera silenciosa prepara para recibir lo inesperado? ¿O simplemente enseña a aceptar que muchas respuestas nunca llegarán? Sección 3. Noticias que llegan tarde y el eco de la espera. Otra mañana se anuncia con el mismo compás. El silencio previo a la ciudad y el susurro tenue de la esperanza. Tu padre revisa una vez más la entrada. Tu madre observa la esquina por donde debería aparecer el mensajero. Pero la espera, tras semanas y meses, ya no es impaciencia. Se ha transformado en rutina, en una especie de calma resignada que envuelve cada gesto doméstico.
Las cartas, cuando finalmente llegan, llevan noticias que han perdido parte de su urgencia. Hoy, tras meses de vacío, el mensajero deja un pliego con sello extranjero. Es de tu primo en Flandes, escrito muchos soles atrás. La familia se reúne bajo la luz de la primera vela y escucha el relato. Negocios que ocurrieron hace tanto, enfermedades superadas, bodas celebradas en otros inviernos. Las palabras dejan huella, pero la distancia del tiempo convierte la novedad en mera constatación de que el mundo sigue, aunque los detalles ya sean recuerdos ajenos. El día avanza entre la lectura de la carta, la réplica que habrá que preparar y los pequeños detalles de la cotidianidad. Ordenar las cuentas, repasar las existencias de la despensa, comentar en la plaza que al fin llegó una noticia. Los vecinos se acercan para compartir y comparar mensajes, descubriendo que la misma espera modela la paciencia en todos los hogares. Con el tiempo, aprendes que el correo no es solo un servicio, es la pulseada constante entre las ganas de saber y la aceptación de lo incierto. Las cartas son puentes que a menudo llegan incompletos, relatos que llegan tarde o nunca. Algunas se pierden para siempre y otras, como la de hoy, aparecen justo a tiempo para recordar a todos que están tejidos en una red silenciosa de historias compartidas. La tarde cae, mientras la plaza se apaga y las voces bajan de tono. El mensaje leído se convierte en un pequeño acontecimiento. Se comenta hasta el cansancio, se repiten frases, se idealizan respuestas imposibles. Antes de dormir, piensas en la carta que nunca llegó y en la posibilidad, remota pero bella, de que un día alguien la encuentre en una ciudad lejana. Te preguntas, ¿cuántas vidas se viven entre mensajes perdidos? ¿Cuántas posibilidades nacen y mueren en la espera? El eco de esas cartas olvidadas seguirá sonando cuando todos hayan olvidado qué esperaban recibir. El silencio de las monjas, vida cotidiana en un convento medieval. La oscuridad de la celda apenas se disipa con la primera luz. El aire es frío y quieto, y el único sonido es el roce de la lana cuando te cubres los hombros. Vives en un convento apartado, rodeado de muros altos y huertos cuidados en silencio. El día comienza antes del alba, con el toque grave de la campana que resuena entre las piedras y anuncia la primera oración. Maitines. Las monjas se deslizan como sombras por los corredores, el hábito cruje y los pasos son suaves, casi deliberados. Al llegar a la capilla, el incienso y la penumbra cubren los bancos de madera antiguos. Repetirás las mismas oraciones con el resto de la comunidad. No cuentas las palabras, solo sigues el ritmo de los años y la cadencia de los himnos, que han calado hondo en la memoria colectiva de quienes habitan aquí. Todo se hace despacio. Los saludos son leves inclinaciones de cabeza. El contacto apenas perceptible. El silencio protege a las habitantes. Es escudo, consuelo y frontera frente al mundo exterior. El desayuno es de pan oscuro y una sopa caliente. Nadie habla en la mesa común y el único permiso para romper el silencio es una palabra al priora o una plegaria breve. Después del desayuno, toca repartir tareas. Unas van al huerto a arrancar malezas y recoger hierbas. Otras cosen y remiendan hábitos. Una se encarga de caligrafía en el scriptorium, copiando salmos en el lento arte de la tinta y el papel. La rutina es un ciclo sin sobresaltos. Limpiar, rezar, cultivar, enseñar a las novicias cómo coser sin prisa ni error. El convento es un mundo pequeño. A través de las ventanas altas llegan los rumores apagados del pueblo vecino. Las noticias llegan cada pocas semanas, traídas por el sacerdote o algún mercader. Rara vez hay visitas, y cuando llegan son recibidas con alegría discreta y gratitud, pero jamás rompen el equilibrio de los días tranquilos. A media mañana el ambiente huele a hierbas y lejía. Te unes a las demás para trabajar en la cocina, partiendo raíces, lavando verduras y encendiendo el fuego bajo grandes calderos. La conversación, permitida solo en voz baja, gira en torno a la cosecha, el clima y las necesidades del hospital anexo, donde se atiende a pobres y enfermos. La Madre Superiora pasa, supervisando con mirada benévola, corrigiendo a las más jóvenes y dando instrucciones sencillas. La disciplina es calma y paciente. Al mediodía otra campana convoca al rezo en la capilla. Nuevas plegarias llenan el aire y los pensamientos personales quedan en suspenso. En la siesta, cuando el calor aprieta, descansas leyendo textos religiosos o remendando telas a la sombra de un corredor. El silencio sigue siendo el elemento que une cada momento,
Aquí, todo lo que no se dice toma forma y peso propio. Cuando cae la tarde, el huerto adquiere otro ritmo. Riegas plantas, recoges cestas de legumbres y saludas con una sonrisa discreta a la hermana hortelana. Hay paz y constancia en cada pequeño gesto, un mecanismo aprendido en años iguales. El crepúsculo suaviza los contornos de los muros y una cierta melancolía dulzona impregna el ambiente, cada día igual, cada silencio idéntico. La jornada culmina con la última oración, completas, y una cena pequeña. Cada una regresa a su celda, donde apenas una vela combate la oscuridad y el cansancio se mezcla con la gratitud por otro día simple y sin sobresaltos. Al recostarte te preguntas, ¿qué historias caben en una vida tan silenciosa y repetida? ¿Cómo se mide el paso del tiempo donde el objetivo es que nada cambie demasiado? Te despiertas al eco lejano de la campana en el convento, sintiendo la serenidad de la penumbra matutina y el susurro de los primeros pasos sobre la piedra fría. Las monjas se preparan para la oración, envueltas en silencio. La disciplina marca el ritmo. Cada movimiento está cargado de intención y de calma. El día comienza de nuevo. Después de la oración, la comunidad se dispersa para continuar con sus deberes. El huerto reclama atención. Las hierbas aromáticas necesitan quitar las hojas secas, las zanahorias se arrancan de la tierra con paciencia y las parras se inspeccionan por posibles insectos. Las manos trabajan lento y las tareas se repiten día tras día, pero en cada repetición reside el sentido del retiro. Aquí, el tiempo va despacio para permitir la reflexión y el aprendizaje sosegado. En el scriptorium, las hermanas copian textos sagrados mediante la luz natural que entra por las altas ventanas. El ruido de las plumas raspando el pergamino resulta casi relajante. Las horas se llenan de letras y rezos, de correcciones silenciosas y gestos de aprobación. Un libro tarda meses en completarse, y muchas veces el mayor logro de una jornada es terminar un solo folio. Cada página escrita es también una página vivida en el tiempo del convento. Al mediodía, el almuerzo trae sopas sencillas y pan integral. Las conversaciones permitidas son breves y están reguladas por normas estrictas. El sentido de comunidad se expresa en miradas y pequeños gestos, en la ayuda mutua para las tareas y en el apoyo a las novicias que aún aprenden los detalles del día a día. Durante la siesta, algunas hermanas tejen, otras rezan en soledad, y unas cuantas repasan fragmentos de latín a la sombra del claustro. Por la tarde llegas al hospital anexo para ayudar con los enfermos. La rutina es metódica. Preparar infusiones, lavar heridas, suministrar comida a las camas. El contacto con los enfermos, aunque breve, rompe la monotonía inmutable del convento. Algunas pacientes agradecen con sonrisas tímidas, otras apenas pueden hablar. Aprendes a trabajar con humildad, aceptando que el mayor cambio del día puede ser una mejoría pequeña o la llegada de un nuevo paciente desde el pueblo. Al volver al convento, la luz es dorada y se escucha el canto discreto de las aves. Un mercader deja algunas noticias del exterior, nuevas leyes, cambios en la iglesia, relatos de cosechas ajenas, pero el mundo parece tan lejano como siempre. Las pocas palabras compartidas entre las hermanas son para comentar la cosecha propia o para recordar fragmentos de oraciones. La cena marca el final del día. Cada una regresa a su celda, y la soledad nocturna te invita a meditar sobre los pequeños cambios observados en otros. Una hermana que aprende una nueva oración, otra que por fin domina el arte de la caligrafía fina en pergamino. Antes de dormir, reflexionas. ¿Cuánto pueden significar los pequeños cambios en una existencia marcada por la quietud? ¿El verdadero sentido del retiro reside en la ausencia de novedad o en la profundidad de lo repetido? La última campana del día anuncia que el ciclo está por cerrarse, como tantas veces antes. El aire en el convento es fresco y cada paso resuena ligeramente entre los muros que han visto pasar generaciones de mujeres en silencio. Observas cómo las hermanas, muchas entradas en años, otras apenas novicias,
se dirigen en orden hacia la capilla para la oración final. La disciplina y la costumbre han hecho del silencio un idioma compartido, una red invisible que sostiene y envuelve. Con la rutina de los rezos aún en la voz, los pensamientos se desprenden. Estás sentada en el claustro, con las manos ocupadas en una labor sencilla, borda un pequeño paño para el altar, atenta a la regularidad de la puntada y al ritmo del propio aliento. La vida en el convento es una suma de horas semejantes, pero en esa repetición descubriste algo inesperado, la posibilidad de mirar hacia adentro. Las tardes son especialmente propicias para la introspección. A veces un rayo de luz se cuela entre los arcos y dibuja figuras en el suelo. A veces solo el roce de una tela o el lejano canto de un gallo rompen el mutismo. La comunidad entera aprende a escuchar lo pequeño, el crujir de una hoja seca, la respiración de la hermana enferma, el paso leve de la Madre Superiora supervisando la calma. Una vez por semana se permite una caminata por el pequeño jardín medicinal, donde cultiváis menta, lavanda y salvia. El trabajo con la tierra es lento y casi ceremonial. Se arranca la maleza, se riega con cuidado, se revisan los surcos. Siempre en silencio o con frases cortas dirigidas más a los santos que al oído humano. De vez en cuando, una mariposa inesperada o un brote nuevo provoca una sonrisa compartida que rompe la quietud sin sobresaltarla. El hospital es también lugar de aprendizaje y resignación. Los pacientes van y vienen, y a veces hay que enfrentar la muerte sin grandes palabras. Las monjas oran juntas por las almas, y al terminar, retoman sus actividades sin alboroto. La historia individual de cada hermana encuentra sentido en la comunidad, y muchas veces piensas en lo que las ha traído aquí: promesas, pérdidas, vocaciones sinceras, o simplemente la búsqueda de un refugio seguro ante el mundo incierto. La noche cierra el día y cada quien vuelve a su celda. En la intimidad, repites las plegarias y consideras el valor de la rutina. Aquí, cada pequeño logro, cada aprendizaje sutil, toma un peso inusitado. La convivencia callada ha hecho de tu vida una sucesión de días sin sobresaltos, pero también le ha dado profundidad a lo que se suele pasar por alto fuera de estos muros. Antes de dormir te preguntas: ¿permanecerá la historia de una vida callada cuando nadie quede para recordarla? ¿O el eco de ese silencio, transmitido en manuscritos, jardines y horas iguales, flotará discretamente en el aire de otros tiempos, esperando ser descubierto por quien escuche? Viajar en carroza, polvo, paradas y esperas en los caminos del siglo XVIII. Apenas amanece y la ciudad ya empieza a dejarse atrás. Tus preparativos inician de madrugada, revisando baúles, cerrando bolsillos de capas gruesas y asegurando botas. El cochero llama a la puerta y el sonido de los caballos provoca una emoción contenida. Sin embargo, pronto recordarás que viajar en carroza rara vez es sinónimo de aventura o novedad. Los tramos del día se sucederán entre polvo, lentitud y la eterna preocupación por la próxima parada. La carroza no es espaciosa, aunque fuiste cuidadoso al elegir tus pertenencias. El interior huele a cuero y madera. Los asientos crujen bajo el peso de tus compañeros de viaje. Una dama mayor que se abanica, un comerciante que duerme en cuanto se sienta, y un joven estudiante que mira con ansiedad por la ventanilla, contando los baches. Los caballos avanzan al ritmo que permite un camino irregular, lleno de piedras y remiendos hechos con más intención que éxito. Pronto descubres que el paisaje no cambia con la rapidez que promete el alba. Los campos, bajo una bruma suave, parecen extenderse hasta el infinito. Cada árbol, cada cerca y cada granja abandonada evocan la repetición inmutable de la vida rural. El cochero hace chasquear el látigo, pero los animales solo aceleran durante unos metros, antes de volver a su paso resignado. El traqueteo se convierte en música constante, casi hipnótica. Las conversaciones dentro de la carroza son breves al principio. El comerciante entre cabezadas comenta las dificultades para pasar por los controles de peaje y la cantidad inesperada de tarifas nuevas que las rutas imponen cada mes.
La dama recuerda otros viajes, aún más lentos, relatando la vez que una carreta quedó atascada una jornada entera al cruzar un arroyo crecido, provocando una cola de viajeros que se resignaron a pasar la noche entre el barro y el frío. A medida que pasan las horas y el polvo se cuela hasta en los pliegues de la ropa, el aburrimiento se adueña de todos. El estudiante intenta leer, pero las sacudidas lo obligan a dejar el libro en el regazo y mirar, resignado, las mismas colinas. El comerciante mastica pan duro de una bolsa y la dama dormita, utilizando una bufanda como almohada improvisada. Afuera, el paisaje apenas cambia, de vez en cuando una carreta de heno, alguna pastura con vacas dispersas y campesinos que ni miran al carruaje. La primera parada ocurre casi al mediodía en una fonda pequeña a la vera del camino. Los caballos descansan, los viajeros estiran piernas adoloridas y compran leche tibia o sopa rala. La fonda sirve lo de siempre: pan, sopa aguada, carne seca. Los viajeros intercambian impresiones sobre el tiempo y el estado del camino, rumores de asaltantes, relatos de mal tiempo, noticias sobre la reparación imposible de un puente cercano. Al reanudar el trayecto, el entusiasmo del inicio ha mermado. Cada quien se acomoda en silencio, entendiendo que la paciencia es la única compañía segura en el recorrido. El resto de la tarde transcurre entre sacudidas, cabezadas y el monótono sonido del terreno bajo las ruedas. A veces conversas con el estudiante, que relata con detalle insípido cada parada anotada en su cuaderno. A las 2 divisamos el molino, a las 4 el arroyo seco, a las 6 aún 5 leguas por recorrer. La dama cuenta los rezos por no encontrarse con bandidos y el comerciante hace inventario mental de sus mercancías. La noche cae y el polvo cubre la ropa y el ánimo. Pronto os detenéis en una segunda fonda. Las camas son duras y compartidas, y la comida sencilla y escasa. La conversación gira en torno a lo lejos que queda el destino y lo poco que importan los kilómetros cuando el tiempo se estira al ritmo de la carroza. Te recuestas, pensando: ¿cuántos pensamientos y anhelos se diluyen por el camino antes de llegar? ¿El viaje es la espera? ¿O tan solo la suma de todos estos momentos de tedio entre un lugar y otro? La mañana se inicia con el ruido sordo de los viajeros levantándose, el crujido de camas desvencijadas y el olor denso de la fonda rural. Te preparas para la segunda jornada, sabiendo que los tramos del día estarán repletos de repeticiones. El cochero alimenta a los caballos y ajusta los herrajes, mientras los demás revisan pertenencias y se aseguran de no olvidar nada bajo las mantas. El trayecto se reanuda despacio. El comerciante conversa con el cochero sobre los mejores caminos para evitar peajes excesivos y tramos en mal estado. La dama mayor cuenta de su infancia viajando en una carroza aún más incómoda, y el estudiante hace anotaciones sobre las aves que ve desde la ventanilla, describiendo cada una sin entusiasmo, pero con minuciosidad. A lo largo de las horas el paisaje ofrece variantes sutiles: campos de trigo, miedo a lluvias inesperadas, cercas ruinosas y grupos de campesinos que avanzan a paso lento. Al llegar a la siguiente parada, la fonda parece idéntica a la anterior. Sirven nuevamente pan, sopa rala y leche tibia. El intercambio de noticias se convierte en la verdadera distracción: rumores sobre la localización de bandidos, historias de viajeros que perdieron todo en una emboscada, el relato insípido de un campesino acerca del estado del puente del próximo pueblo. La preocupación por la seguridad es constante, pero casi nunca activa el miedo. Más bien forma parte del escenario monótono del camino. La conversación entre viajeros se convierte en una especie de letanía. El comerciante enumera sus productos y calcula mentalmente ganancias y pérdidas. La dama repasa oraciones en voz baja y el joven pregunta, casi por costumbre, ¿cuánto falta para el destino final? Todos comparten sueños sencillos: llegar, descansar, recuperar algo del tiempo perdido en el viaje lento. Las horas pasan con lentitud. El aburrimiento, lejos de ser incómodo, se vuelve costumbre. La carroza avanza entre baches, charcos, campos en descanso y carreteras reparadas solo a medias. Afuera, la vida rural también parece suspendida. Los campesinos miran con indiferencia el paso de la carroza, los niños corren junto a los caballos por unos metros y los perros ladran desde detrás de cercas sin entusiasmo. Por la tarde, una nueva parada les ofrece el mismo menú, la misma cama compartida y los mismos rumores sobre rutas y peligros. El cochero relata historias de sus viajes, entre las que destaca la importancia de descansar bien para no perder el ritmo. El comerciante pregunta a la cocinera si ha visto viajeros con mercancía diferente. La respuesta es apenas cortés, y el ambiente recupera el silencio. Al anochecer,
Mientras todos se acomodan en la fonda y la conversación disminuye, piensas en la distancia recorrida. Muchos kilómetros para pocos cambios, el viaje es más una suma de pequeñas esperas que de grandes acontecimientos. El estudiante anota en su cuaderno el número de paradas, la ama comparte un panecillo con los demás y el comerciante propone revisar los mapas antes de dormir. Antes de cerrar los ojos, te preguntas, ¿en qué momento la lentitud del viaje se convierte en parte de quien viaja? ¿La rutina del camino transforma los recuerdos o solo desgasta el deseo de llegar al destino? El último tramo comienza antes del amanecer. Los viajeros están ya resignados al ritmo pausado de la carroza y al cansancio de las noches compartidas. El cochero revisa los caballos y consulta el mapa como cada día, mientras los demás terminan un desayuno breve y frío. El comerciante repite su inventario mental. El joven estudiante observa el cielo por la ventana y la dama mayor dobla con paciencia su chal. En la carretera, el paisaje revela matices apenas advertidos. Las colinas se tiñen de rosa al sol, los arroyos burbujean y los campos parecen interminables. La carroza avanza con el mismo traqueteo constante, interrumpido solo por el sonido distante de algún carro que pasa en sentido contrario. El ritmo es igual, pero el tiempo parece haber cambiado. Los viajeros han aprendido a contar historias solo para matar la espera, repitiendo anécdotas de jornadas anteriores y recuerdos que ya forman parte de la rutina. Las últimas paradas ofrecen las mismas variantes de comida y las mismas camas duras. Escuchas relatos de encuentros con mendigos, de cartas perdidas y de viajeros que nunca llegaron a destino. El cochero cuenta, sin dramatismo, cómo una tormenta retrasó a una caravana 3 días y cómo a veces, por razones desconocidas, el camino nunca se acaba en la fecha prevista. Nadie protesta. El viaje ha enseñado que la impaciencia no sirve para nada. La resignación, poco a poco, se transforma en aceptación tranquila. Cuando por fin se divisa el destino en el horizonte, los viajeros parecen reacios a expresar entusiasmo. El comerciante mira con alivio los muelles y calcula el tiempo de descarga. La dama ajusta su chal y agradece en silencio haber sobrevivido a comidas sencillas y noches largas. El estudiante anota la hora de llegada y repasa mentalmente todo lo aprendido. No sobre geografía, sino sobre espera, rutina y la naturaleza de los viajes lentos. La llegada no es triunfal. Los caballos se detienen sin fanfarria, los pasajeros bajan en silencio y recogen sus pertenencias. El cochero sonríe levemente, sabiendo que mañana emprenderá el regreso, con otros viajeros y otras historias, pero el mismo trayecto predecible. En la fonda del destino, los viajeros descansan y se despiden sin promesas de reencuentro, cada uno sabiendo que la experiencia del viaje es común a todos, pero que los detalles de la espera serán recordados solo por ellos. Cuando finalmente te tumbas, no piensas tanto en el nuevo lugar, sino en las horas compartidas, en los instantes de aburrimiento y en las preguntas silenciosas. ¿Cuántos viajes dependen del valor de esperar? ¿El destino transforma de verdad a quienes llegan, o es el mismo camino el que deja sus marcas en la memoria? Comer sin prisa. La cocina simple y los sabores olvidados de la Edad Media. El día comienza antes del alba, cuando la cocina aún descansa bajo la sombra de la gran chimenea. El aire es frío y huele a ceniza trasnochada. El refrán popular dicta que la paciencia es la principal virtud en la cocina medieval, un conocimiento que se transmite de boca en boca, generación tras generación. Te despiertas con el primer movimiento de la casa, el crujir de la madera, la voz discreta de la abuela enumerando ingredientes y el sonido suave del agua tibia vertida sobre la harina. Aquí, las tareas culinarias son lentas y meticulosas. No hay prisa ni expectativas de variedad. El menú está marcado por las estaciones, y la mayor sorpresa es descubrir que no se terminó la sal. El pan es el pilar de todas las comidas. Lo preparas mezclando distintas harinas, centeno, cebada y trigo, según lo que haya sobrado de la cosecha anterior. El amasado se realiza sobre una mesa tosca, con manos pacientes que han repetido el movimiento tantas veces que parecen hacerlo sin conciencia. Descubres que la textura de la masa cambia con el clima. La humedad transforma el sabor, el calor apresura la fermentación o bien la retrasa. Se cubre la masa con telas rústicas y se deja reposar junto al fuego bajito para que crezca lentamente a su propio ritmo. Junto al pan, las gachas son un alimento de todos los días. Hierve agua con restos de grano y a veces un poco de leche. Revólver da cierta tranquilidad. El reloj marca los latidos del brazo y el olor es tibio y reconfortante. Si hay suerte, si añade
un puñado de hierbas frescas del corral o una pizca de grasa guardada durante el invierno para dar sustancia. El sabor es sencillo, repetitivo, pero reconforta en la rutina. Las verduras, cuando hay de sobra, se destinan a caldos claros. El agua se calienta lentamente, nunca a borbotones. Se trocean zanahorias duras y rábanos, nabos y hojas de col. Todo se cuece sin prisa, esperando que los sabores se mezclen durante horas. A veces algún trozo de carne vieja aporta cuerpo, otras basta una pizca de sal y paciencia. El caldo se reparte entre todos, siempre primero a los más mayores, después a los niños y por último a quienes cocinaron. A media mañana la familia saca queso curado y manos laboriosas lo parten en pequeños trozos. Comer queso es un lujo, almacenarlo y protegerlo de la humedad requiere atención constante. Lo acompañas con pan y a veces con una cebolla dulce, abriendo el apetito para la pausa del almuerzo. No hay sobremesa apresurada. Las palabras fluyen con la misma calma que los alimentos y las historias que se cuentan son las de siempre. La cosecha anterior, el mercado lejano, la vez que el pan salió más dulce sin razón aparente. Al llegar el almuerzo, la picada es sencilla. Pan, queso, caldo y una manzana si es tiempo de cosecha. El fuego permanece encendido y el aire huele a humo y a cebolla que se carameliza lentamente. Mientras comes, miras el movimiento de la cocina, la abuela dobla paños, los niños cuentan migas y el perro descansa junto a la lumbre, esperando su ración. Al finalizar el día, te preguntas, ¿cuánto del carácter del hogar se forja en estas cocinas lentas, entre el humo persistente y el aroma del pan cocido en hornos de barro? ¿Cuántas historias se guardan en los platos sencillos y cuántos recuerdos se pierden cuando ya nadie recuerda sus sabores? Al despuntar un nuevo día, el humo de la chimenea traza figuras en el techo bajo y el sonido del cuchillo sobre la tabla marca el arranque de la rutina culinaria. El desayuno repite lo conocido. Gachas calientes, trozos de pan endurecido y, si hay suerte, una cucharada pequeña de miel o mermelada casera, rara y preciada, que tarda semanas en elaborarse y aún más en decidir su apertura. Cada ingrediente es fruto de una cosecha laboriosa o una colaboración entre vecinos, porque lo que no se cultiva en casa se intercambia por sal, lana o herramientas desgastadas. Las hierbas tienen su propio protagonismo: salvia, orégano, tomillo y laurel, recogidas del pequeño jardín de la familia o de las lindes del bosque cercano. Se cuelgan en racimos en la despensa, perfumando el aire y enriqueciendo guisos y panes. Si algún forastero visita, su mayor regalo será tal vez un puñado de especias lejanas, pimienta negra, canela, clavo, tesoros usados con mesura y reservados para ocasiones extraordinarias. A media mañana se enciende de nuevo el fuego grande para hervir un caldero de sopa. Los ingredientes básicos apenas varían: trozos de nabo, zanahorias, alguna hoja verde. El agua se calienta al ritmo de las conversaciones pausadas y los relatos que surgen de la memoria. Te sorprendes redescubriendo el placer de observar cómo cambian los colores de la sopa con el avance de las horas. Lo simple nunca aburre, porque los matices del sabor dependen de una infinidad de pequeños gestos. ¿Cuánto tiempo se remueve? ¿Cuánta madera alimenta el fuego? ¿Qué parte de la col se añade primero? El almuerzo se sirve en la misma mesa de madera donde los abuelos comieron cuando eran jóvenes. Cada miembro de la familia ocupa su lugar, y la repartición de la comida es ciencia y símbolo. El mayor recibe primero, y los más pequeños al final. El sentido de comunidad se refuerza en esos instantes en que el pan se parte y se comparte. Si alguien ajeno llega justo a la hora de comer, se le ofrece el mismo plato sin dudar. Aunque el alimento escasee, por la tarde, mientras el sol atraviesa los cristales diminutos de la ventana, te ocupas en tareas menores: rallar queso, desmenuzar hierbas, remendar sacos de harina. De vez en cuando, algún niño ayuda a moler granos o a limpiar la despensa, absorbiendo los secretos de la cocina sin notarlo. El aroma de las hierbas secas y del pan que fermenta lentamente llena la casa, y la conversación gira en torno a cosechas pasadas y la esperanza de primas mejores. La cena vuelve a lo esencial: un guiso ligero acompañado por el último trozo de pan del día. La paz del hogar se siente en cada cucharada repetida y en los silencios tranquilos, mientras las llamas bajan su intensidad. Después de cenar, cuentas las historias, recoges los platos y apagas con lentitud las luces de la lámpara de aceite. Antes de dormir, reflexionas sobre la repetición y la riqueza de lo sencillo. ¿Cuánto conocimiento se transmite por la memoria del sabor?
No reside la fortaleza de un hogar en la paciencia y la sabiduría para aprovechar hasta el último grano y la más pequeña hoja. La última luz del día se cuela con timidez por las ventanas mientras la cocina despide el aroma profundo del pan recién horneado. El fuego empieza a apagarse y la familia se reúne una vez más en torno a la mesa. El pan, partido con paciencia, se distribuye con cuidado, acompañado solo por un poco de sal y el recuerdo de recetas pasadas compartidas por generaciones. Las conversaciones son cálidas, aunque tranquilas. Se narran historias sobre la vez que una receta salió mejor de lo esperado con ingredientes mínimos. Se mencionan abuelas que sabían aprovechar hasta la última raíz y sabían cuándo añadir cada hierba. Los secretos culinarios, transmitidos por la memoria y nunca por escrito, se convierten en relatos que fluyen mientras las manos trabajan lento. El plato principal de la cena es un guiso sencillo, elaborado a lo largo de toda la tarde con las sobras de días anteriores y lo recolectado del jardín. Cada bocado recuerda que la abundancia es siempre relativa y que el arte de cocinar no reside en la sofisticación, sino en la habilidad para nutrir cuerpo y espíritu con lo disponible. El banquete nunca depende del lujo, sino de la constancia. La mesa es tributo a la paciencia y al equilibrio, donde todos quedan satisfechos, aunque la variedad sea escasa. Al terminar la comida, el ritual de limpiar y ordenar la cocina se realiza entre susurros y movimientos lentos. No hay apuro. De vez en cuando, la abuela enciende una vela y muestra a los niños cómo conservar las semillas para la próxima temporada, explicando la importancia de los pequeños gestos que aseguran la continuidad de los sabores y los recuerdos. El conocimiento culinario es, más que nada, un saber heredado de boca en boca y de mano en mano. La noche cae y con ella, la cocina recobra el silencio. La familia se retira, mientras el último resplandor del fuego lanza sombra sobre las paredes de piedra. Te tumbas a descansar, reconociendo que cada menú repetido fortalece la identidad colectiva. Aquí, en la cocina pausada, reside una memoria viva del pasado cotidiano. Piensas en cuántas recetas, momentos e historias se pierden cuando la prisa reemplaza la paciencia, y te preguntas, ¿qué queda de una época cuando lo único que persiste es el recuerdo del sabor y la calma que da una mesa compartida, noche tras noche? El aprendiz aprendiendo, oficios, errores y herramientas en el taller medieval. El sol apenas asoma tras los tejados de la villa cuando llegas al taller. Eres aprendiz en una era en que el trabajo manual es la columna vertebral de la existencia. El taller es frío y sencillo, muros de piedra, una mesa robusta manchada por años de uso y herramientas dispuestas con orden meticuloso que solo tu maestro comprende con precisión. El aire huele a madera recién cortada, hierro y algo de humedad antigua. Tu maestro, firme pero justo, te observa mientras barres el piso cubierto de virutas. Los primeros deberes de un aprendiz no son nobles: limpiar, acarrear agua, poner a punto el fuego de la fragua. El aprendizaje no comienza con tareas gloriosas, sino con la repetición paciente de gestos menores. El oficio se transmite a través de los sentidos. Absorbes ruidos: el golpe del martillo, el crujir de la sierra, el roce de la lima sobre el hierro frío. La primera lección es la observación. Tu maestro no habla mucho. Te pide mirar cómo se sujeta el cincel, a qué velocidad se gira la manivela, cuándo una sierra se embota y cuándo un clavo se tuerce. El trabajo exige paciencia y destreza que aún no posees. Pronto, tus manos delatan tu inexperiencia. Se te cae una herramienta, dejas marcas donde no debías, y tus intentos por encajar dos piezas de madera terminan con más astillas que éxito. Los errores no se castigan con brutalidad, pero se señalan con la severidad de quien sabe que, en la repetición, se forja el conocimiento. Detrás de cada tarea hay un ritual invisible. El maestro limpia las herramientas con un trapo áspero, apila las limaduras y revisa los filos antes de guardarlas en su sitio exacto. Todo tiene sentido: la posición de cada martillo, la altura de la mesa, el ángulo de la luz natural que entra por la ventana. Hay pausas constantes para corregir, explicar y volver a intentar. El aprender es más resistencia que genio. A media mañana, un cliente se asoma al taller y encarga una pieza simple: una cerradura para una puerta de granero. El maestro acepta, tú observas la conversación de reojo y anotas mentalmente los pasos: medir, cortar, ensamblar, probar. El trabajo es lento,
Mientras el maestro marca la madera, tú sostienes las reglas sin convicción, luchando por no distraerte. No es fácil aprender en un ambiente donde cada error podría costar madera cara o tiempo valioso. El almuerzo reúne a todos en el patio trasero: pan, queso y agua fresca. Los aprendices de otros talleres se unen y comparan manchas de tinta, cortes, quemaduras. Nadie se burla de la torpeza ajena. Todos comprenden que aprender un oficio es, sobre todo, caer y levantarse muchos días seguidos. Al volver al taller, el maestro te ofrece realizar un ensamblaje sencillo. Fracasas la primera vez, pero con correcciones pacientes logras un resultado aceptable en el segundo intento. Por la tarde, las tareas se repiten. Más limpieza, más observación, más pruebas y pequeñas frustraciones. El taller late con un ritmo propio. Los sonidos, los gestos y hasta el polvo acumulado enseñan tanto como las palabras. Al atardecer, el maestro revisa tu labor y señala lo que debe mejorarse mañana. Cierras el día con manos cansadas y ropa sucia, pero ya un poco más sabio. Cuando oscurece y regresas a casa, piensas: ¿cuánto depende la maestría de la paciencia y cuántos tropiezos hacen falta antes de lograr un solo golpe perfecto? ¿Valen más los errores corregidos que los aciertos logrados al azar? El segundo día comienza como todos los siguientes. El frío del taller te recibe junto al olor metálico y la quietud apenas rota por las brasas de la fragua. El maestro ya trabaja desde antes del alba y su presencia es la primera lección. La rutina es círculo: limpiar, preparar, observar y repetir. Hoy tu encomienda es pulir una plancha de hierro y afilar herramientas. El proceso es lento. La lima avanza sobre el metal con un chirrido monótono y cada movimiento debe ser constante para evitar marcas que luego serán defectos visibles. El tiempo parece alargarse. Pronto descubres que el trabajo bien hecho no deja espacio para la prisa. El maestro repite instrucciones con paciencia: cómo mantener el ángulo, cuándo limpiar la herramienta, cómo ajustar la presión. Es una coreografía silenciosa de precisión y humildad. Durante la mañana entran algunos vecinos a encargar arreglos, y el maestro te pide asistirlo. Debes medir 2 veces, cortar una. Cometes errores previsibles. Olvidas marcar un punto de referencia, cortas desviado. Olvidas pasar la lija en un borde. El maestro no se impacienta. Observa, corrige y te invita a repetir. Aprendes que los errores son parte integral del aprendizaje y que la memoria del cuerpo se forja más en el fallo corregido que en el acierto casual. El orgullo de una pieza bien hecha solo surge después de muchos intentos fallidos. A medida que repites tareas, comienzas a identificar los sonidos de cada herramienta: el silbido de la sierra contra la madera seca, el golpe sordo cuando el martillo encuentra el clavo, el crujido de una cerradura ensamblada. Cada herramienta tiene un peso, una textura y una historia. El maestro, mientras limpia los cinceles, relata cómo cada uno fue adquirido o heredado, y cómo el buen artesano reconoce cada herramienta por el sonido y la sensación al tacto. Los aprendices de otros talleres comentan en los descansos que, con el tiempo, uno escucha con las manos. El almuerzo es sencillo. Te sientas en el umbral del taller y compartes pan y agua con otros jóvenes. La conversación gira en torno a los errores del día, las bromas sobre la torpeza y los sueños de algún día fabricar una pieza sin ayuda. El descanso es breve. Enseguida vuelve el ritmo del taller. El maestro te permite intentar una tarea más compleja: encolar y prensar 2 tablillas, y aunque el primer intento resulta torcido, con guía logras corregir y ensamblar mejor la pieza secundaria. Por la tarde, el polvo suspendido en la luz del taller te recuerda cuántos días similares vendrán antes de alcanzar verdadera destreza. El maestro señala pequeños logros: una línea recta, una superficie bien pulida, un ensamblaje firme. Nada es perfecto aún, pero reconoces el avance, sientes el cuerpo cansado, la suciedad bajo las uñas y, sobre todo, la certeza de haber aprendido algo que no figura en los libros. Antes de irte, limpias las herramientas y arreglas el banco de trabajo para el día siguiente. Al oscurecer, piensas en el valor de la rutina. ¿Cuántas veces puede fallar un aprendiz antes de alcanzar un solo acierto memorable? ¿Dónde reside el aprendizaje profundo? ¿En la simple repetición o en la atención silenciosa a cada error y cada pequeño triunfo? El tiempo ha pasado, y sin notarlo del todo, te descubres moviéndote por el taller con confianza nacida del hábito. El frío mañanero sigue presente, pero ahora te anticipas a las tareas.
al encender el fuego, preparar las herramientas, barrer las virutas y poner en orden el banco de trabajo. Ya no dudas al elegir la lima adecuada, ni temes equivocarte al medir o trazar líneas sobre la madera o el metal. El maestro observa tus movimientos con aprobación silenciosa. Si bien la perfección aún está lejos, hay un cambio visible. Donde antes había solo torpeza y titubeo, ahora hay soltura y atención. Las manos ya no tiemblan, el pulso acompaña el ritmo de la herramienta, y en cada tarea encuentras un motivo silencioso de orgullo. Ensamblas piezas siguiendo los pasos aprendidos, corriges errores antes de que se vuelvan visibles, y poco a poco recibes del maestro encomiendas más difíciles, una cerradura fina, una caja con bisagras, una pieza para la iglesia del pueblo. A medida que completan trabajos para la comunidad, los clientes vienen a recoger encargos. Un vecino te felicita por un pestillo bien hecho. Una anciana agradece que su bastón de madera haya quedado firme y liso. Las palabras de reconocimiento, pocas y contenidas, pesan más que los días de silenciosa repetición. Cada error corregido y cada tarea reparada en el anonimato del taller encuentra aquí su recompensa discreta. Durante los descansos, los aprendices hablan menos de sus errores y más de los desafíos nuevos. Cómo solucionar un cajón que no encaja, cómo afilar una sierra sin perder su forma, cómo llegar algún día a imaginar y crear piezas propias, con sello y estilo personal. El maestro, al escucharlos, sonríe y les recuerda que la maestría verdadera es invisible. Se revela apenas cuando todo parece sencillo a los ojos de un novato. La jornada concluye al atardecer con la limpieza final y el repaso de herramientas. Ya no ves en la rutina una condena, reconoces su valor como cimiento de la destreza. Recoges tu delantal, estiras las manos doloridas y repasas mentalmente lo aprendido. Sabes que cada día suma apenas un paso más en el camino largo del oficio, pero también entiendes que ese lento avance encierra el auténtico secreto de la artesanía medieval. Antes de dormir, piensas en las generaciones de aprendices que, como tú, repitieron gestos y corrigieron fracasos bajo la mirada atenta de un maestro. Te preguntas, ¿cuántos de esos nombres, anónimos ya, persisten hoy en las piezas que sobreviven el paso de los siglos? ¿Acaso no es el oficio en sí, la rutina, la humildad, la constancia, el legado que permanece, aunque no quede huella visible del aprendiz? Vigilancia nocturna, guardia silenciosa sobre las murallas urbanas. La ciudad se recoge bajo un cielo oscuro, apenas roto por las últimas luces en los hogares. Subes a la muralla con la capa cerrada y la lanza al hombro. El aire nocturno es frío y húmedo. Ser guardia es oficio sin gloria, pero con significado oculto. Custodiar en silencio lo que a la mayoría le pasa inadvertido. La rutina de la noche empieza siempre igual. El cambio de turno marca el inicio. Saludas al guardia que se retira. Intercambiáis palabras breves sobre el clima, los rumores y el estado de la ciudad. Recorres la muralla, sintiendo bajo tus pies el pulso de la piedra pulida por siglos de vigilantes cansados. A lo lejos, los tejados parecen cenicientos bajo la tenue luz de la luna. Apenas distingues el movimiento de gatos y ratas, habitantes furtivos del barrio bajo. En cada paso, la sombra es compañera y frontera. Ni te aventuras demasiado cerca de los portones, ni te distraes mirando los fuegos lejanos de campamentos errantes. El ojo se entrena para lo sutil, distancias, brisas, ruidos mínimos. El silencio no es total, se alterna el susurro del viento y el crujir de la madera vieja que sostiene las almenas. Un perro ladra en el barrio sur, un carro se desliza muy lejos y alguien, quizá otro guardia en la torre norte, carraspea contra el frío. El olor a humedad y ceniza se mezcla con el perfume débil de las flores nocturnas que brotan en jardineras junto al muro. Al llegar a tu puesto, enciendes la pequeña fogata. El ritual es cuidadoso. Recogen ramas secas, soplas hasta que la llama se establece, colocas encima una olla con caldo para mantener el calor. El fuego no es solo abrigo, es compañía contra el sopor y el miedo difuso a lo inesperado. En el cuaderno que todos los guardias comparten lees el parte del día. Ninguna novedad, alerta de ladrones en la entrada este, calma por el oeste, portón principal cerrado sin incidentes. Durante las primeras horas, el turno suele ser tranquilo. Recorres los mismos metros una y otra vez, comprobando que las puertas estén bien cerradas, saludando a los dos compañeros que patrullan la sección opuesta. Conversan poco, solo lo necesario, una pregunta sobre relevos, un comentario sobre la escasez de leña o la dieta que la ciudad ha impuesto en días de crisis. Cada guardia tiene rutinas propias, frases hechas y supersticiones compartidas. Algunos nunca miran hacia el sur,
Otros evitan el rincón de la torre vieja donde dicen que el eco trae mala suerte. La noche avanza lentamente, los sentidos se agudizan y el frío se vuelve peso constante. La ciudad duerme, pero tú permaneces atento a las amenazas que rara vez se materializan. De vez en cuando te encuentras con el jefe de guardia, quien verifica que todo esté en orden y relata historias antiguas de incursiones fallidas, incendios y noches en que el peligro sí fue real. Las anécdotas refuerzan la monotonía. Una noche tranquila es siempre mejor que una memorable por sobresaltos. Cuando la luna está en lo alto y el cansancio aprieta, piensas en la constancia silenciosa que define la labor de todos los guardianes. ¿Cuántas noches iguales habrán pasado sin que nadie las recuerde? No es el peso del tiempo más que el peligro lo que se aprende a vigilar desde estas murallas. La noche se estira en la muralla, inmóvil ante el paso lento de las horas. La fogata crepita suavemente, una presencia constante contra el viento cortante que recorre las almenas. Te encuentras caminando de un extremo al otro, repasando el mismo trayecto: pórtico, torre, esquina sur, y otra vez hasta el fuego. En cada recorrido, revisas cerraduras y deslizas una mano sobre las piedras para sentir su tibieza restante del sol diurno. El viento cambia y trae consigo olores de la ciudad dormida: pan cocido, humo de leña, perfumes de hierbas secas y, de cuando en cuando, el hedor de un canal cercano. Aprendes a distinguir ruidos amistosos de aquellos que merecen vigilia. Un crujido en la madera solo anuncia la edad del muro, mientras un murmullo lejano invita a observar la puerta principal un poco más de cerca. Conversas brevemente con tu compañero de guardia, compartiendo impresiones sobre la noche. Hablan de la importancia de mantener el ritmo, no quedarse quieto demasiado tiempo, no pensar en nada por largos minutos, no perderse en la rutina aunque el peligro parezca ausente. El jefe de guardia pasa y repite la vieja recomendación: un turno aburrido es el mejor turno. Nunca desees novedades en esta muralla. El cuaderno común recibe un nuevo apunte: viento fuerte, sin novedad. Todos los portones cerrados. Escribes sin pensar, siguiendo el ejemplo de generaciones anteriores, dejando tu huella en la memoria mecánica del oficio nocturno. A medianoche, compartes un poco de caldo con tus compañeros. La comida sabe a humo y simpleza, pero refuerza el vínculo silencioso entre los que cuidan la ciudad. Hay historias discretas compartidas entre cucharadas. Una vez que casi entró un forastero durante un apagón, el recuerdo de un invierno duro con turnos dobles, la anécdota de ratas que robaron comida de la torre vieja. Todas las historias refuerzan el sentido de comunidad y paciencia. La humedad crece y el frío se acentúa. Aprendes a moverte para no dormirte, a concentrarte en los sonidos regulares, a no perder la cuenta del tiempo. A veces, el cansancio te juega trucos mentales. Imaginas figuras en las piedras, escuchas ecos irreales y te sorprendes recorriendo la muralla incluso después de haberla revisado 1000 veces ya. Al alcanzarse el último tercio de la noche, los ruidos disminuyen. La ciudad queda envuelta en el silencio y la penumbra. Te apoyas en la lanza y miras las estrellas que, como el fuego y el muro, parecen eternas y repetitivas. Reflexionas sobre la vigilia. ¿Cuántas noches iguales forman la memoria de quienes nunca entran en los libros? ¿No se expresa la fortaleza de la ciudad, precisamente, en esta rutina invisible? La noche está en su última fase cuando ves la sombra del relevo acercarse lentamente por la muralla. El cielo comienza a clarear, y los primeros tonos azules afloran sobre tejados y torres. El ritual del cambio se repite sin aspavientos. Entregas el cuaderno de guardia, relatas la ausencia de novedades, compartes con el siguiente turno la ubicación de la leña, el estado de la fogata y alguna pequeña observación sin importancia. El nuevo guardia asiente, toma su lugar, y la noche parece no haber ocurrido. La ciudad, lenta, despierta por partes, nunca hay prisa, nunca hay sobresalto. Mientras bajas de la muralla, sientes el cansancio en los pies y te acomodas la capa sobre los hombros, agradecido por una jornada tranquila. Nadie felicita la rutina, pero todos la aprecian. En el puesto de guardia, el jefe anota el parte en el registro: turno sin novedades. Murallas seguras. El documento se archiva entre cientos de otros reportes iguales.
parte de una memoria colectiva que crece lenta y silenciosa. Te despides de los compañeros y cruzas por la plaza vacía, respirando el aire fresco de la madrugada. El regreso a casa es discreto. En las calles encuentras a otros guardianes y comerciantes que apenas se saludan. Algunos vecinos ni notan la presencia de quienes vigilan por la noche, pero en ese anonimato reside el verdadero poder del oficio. La seguridad de la ciudad depende de la regularidad, de miles de noches sin incidentes, de relevos bien realizados y de ojos atentos que aprendieron a valorar lo simple. La vigilia, piensas, es herencia invisible. Nadie celebra la ausencia de peligro, nadie escribe grandes historias sobre noches sin sobresaltos. Sin embargo, la rutina sostenida y el silencio continuo son los cimientos que protegen la vida de todos. Antes de dormir, reflexionas. ¿Cuántos guardianes igual de anónimos permitieron que las ciudades prosperaran, que los niños soñaran tranquilos y que el futuro fuera posible sin sobresaltos? ¿No es la rutina silente del vigilante el verdadero relato de la fortaleza colectiva? ¿Te gustaría comenzar la historia 9? Un día de mercado, puestos, regateos y espera en la plaza medieval.